Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Ya basta de atropellos. Defiéndete. Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Seguimos avanzando. Porque el objetivo, y a todos nos queda muy claro, que el objetivo del gobierno no era terminar con la industria eléctrica. Era uno de los propósitos privatizar la industria eléctrica. Porque en más de 10 años, este sindicato fue un bastión de lucha y de resistencia en contra de la reforma a la Constitución, recuerden, desde Zedillo. El objetivo era acabar con el sindicato, compañeros, disolver de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque ellos sabían perfectamente que sin sindicato prácticamente pues ya no iba a haber ninguna resistencia o forma de lucha, y una vez acabando con todo el sindicato y con la organización, iban sobre los jubilados. Porque así está en su libro blanco que reservaron por 12 años. El objetivo, dijeron, es que es tanto dinero lo que se paga de jubilaciones, y con esta carrera que traen va a ser un pasivo enorme. Y ese era el objetivo, compañero. Por eso, a más de 6 años de resistencia, para algunos tal vez parezca muy poco la firma de un contrato colectivo de trabajo con una empresa extranjera, y así lo hemos explicado en la asamblea. Pero ese simple hecho, ¿saben qué significa? La vigencia, el registro del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros, como un registro nacional de industria. Avancemos juntos el último tramo hasta el objetivo. Martín Esparza Flores, secretario general. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que hemos hecho en 6 años, compañeros, pasará a la historia de la clase obrera mexicana como una lucha incansable, como una lucha que sí redituó una mejora en los trabajadores. Los trabajadores vamos a tener empleo, tenemos una fuerza de trabajo calificada, muchas personas, empresas se nos acercan porque quieren que nuestros trabajadores de las diferentes áreas de lo que fue antes Luz y Fuerza del Centro laboren, trabajen para determinados proyectos. Es muy importante, compañeros, irnos con la certidumbre de que estamos llegando al momento en donde vamos a iniciar una nueva etapa. Esa nueva etapa concluye con la solución del conflicto. Nos falta mucho por hacer. Tenemos que agendar próximas asambleas generales para definir qué vamos a hacer con los recursos que llegan de la generación, cómo los vamos a administrar en forma eficiente, en forma transparente, con garantía para cada uno de nosotros de que ese dinero será colectivo, que será un patrimonio de todos y que nadie le podrá dar un mal uso. Tenemos que hacer asambleas para definir cuáles serán las bases constitutivas de nuestra cooperativa, cuáles van a ser las líneas de negocio que se están discutiendo en los grupos de conocimiento con el Instituto Politécnico Nacional, que nos van a dar certidumbre de que vamos a regresar a trabajar. Vamos a definir también en asamblea cuáles son el carácter y la composición de los órganos representativos de nuestra cooperativa. La cooperativa está registrada en forma provisional porque era un requisito para poder adjudicarnos el rescate de los activos de Luz y Fuerza del Centro, pero no quiere decir que queda así, sino que tiene que haber una asamblea general, primero en el sindicato, como proveedor y organizador de la cooperativa, y luego en la cooperativa misma para elegir
a los órganos representativos. Órganos representativos que tienen que rescatar la historia del sindicato en cuanto que sean órganos representativos de carácter colectivo y democrático. Nosotros estamos pensando en un consejo de administración de la cooperativa muy representativo de las unidades de trabajo que la van a constituir, con compañeros de producción, con compañeros de transmisión, con compañeros de distribución, de fábricas y talleres, de construcción, de la comercial, de servicios, porque ahí, compañeros, nosotros no tenemos patrón, nosotros vamos a tener que autoadministrar, autogestión obrera, nos quitamos al patrón, no tenemos que compartir con otro las ganancias de nuestro trabajo, las vamos a distribuir entre nosotros de manera equitativa y justa. Esa es la agenda de lo que sigue, pero necesitamos ya concluir la negociación con el gobierno federal y pasar a una siguiente etapa de la lucha. Eso es lo que nos depara el destino de la resistencia, seguir en la siguiente etapa. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador. Gracias, buenos días, estamos con ustedes aquí en su programa ANUE Luz y Fuerza, iniciando la semana, hoy lunes 14 de marzo de 2016, en su programa ANUE Luz y Fuerza. A nombre del titular de este espacio, mi compañero Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida, su servidor Javier Vargas. El día de hoy me acompaña Andrés Ayala en cabina y mi compañera Gaby Gorostrieta, que se encuentra por allá apoyándonos en la situación de las notas para el día de hoy. Andrés. Así es, Javier, buenos días a nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros en su inicio de semana aquí en el programa ANUE Luz y Fuerza. Saludamos a las diferentes guardias y comités que ya están pendientes de nuestra transmisión, a nuestro compañero Fred Alvarado allá en la hermana República de Necaxa, nos apoya en el monitoreo de nuestra señal a través de 103.1 FM Radio Generación, y también saludamos a nuestro compañero Toño Pasos de aquella región, a Martita de Pachuca, a Manolo Gutiérrez de Tlahuelilpan, a todos y cada uno de los diferentes compañeros coordinadores de comité, Toño Rodríguez allá en el comité de Morelos, a todos y cada uno de ustedes, compañero Gilberto Burgos que está en una actividad allá en Lechería, y en las próximas 2 horas ya estará acá con nosotros en el sindicato para la actividad que tenemos interna de la Comisión de Trabajo. Buenos días a todos y empezamos con nuestro programa. Sí, muy buenos días y empezamos. Y bien, mira Andrés, el día de hoy vamos a empezar con una nota que hemos venido aquí ya tocando, ¿no? Con la situación de los focos ahorradores. Ya lo hemos manifestado que efectivamente, ¿no? El daño que provocan a la salud estos focos, ya hemos dado todas las situaciones, y pues los gobiernos se empeñan en seguir manejando esta situación en contra del usuario y pues manejándola como que están actuando en beneficio tanto de la gente como del medio ambiente. Y esto es: arranca entrega de lámparas ahorradores en Pénjamo, Guanajuato. La entrega de lámparas ahorradoras contribuirán al bienestar de la economía familiar y a un ahorro de energía en los hogares penjamenses. Así lo externó el presidente municipal, el doctor Juan José García López, como parte del mensaje de arranque de la entrega de lámparas ahorradoras en el jardín principal Ana María Gallaga. El primer edil reconoció la importancia en el apoyo a la economía de las familias, ya que dijo, aparte de contribuir en el ahorro de la economía de las familias, contribuirán al ahorro de la energía y al cuidado del medio ambiente. Agradeció al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad por traer a Pénjamo dicho programa, preocupado principalmente por contribuir a la economía de las familias. Invitó a los beneficiarios a hacer el uso adecuado del recurso que se les está entregando. Agregó también que todos debemos participar en cuidar el medio ambiente con la finalidad de dejarles un mundo mejor a las generaciones futuras. El programa Ahórrate una Luz se llevó a cabo en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con el FIDE, DICONSA, la Presidencia Municipal de Pénjamo y las Direcciones de Desarrollo Económico y Desarrollo Agropecuario, Rural y Ecología. En el evento de entrega también estuvo presente el delegado estatal de DICONSA, Javier Pérez Cervantes,
Cristian Matías Ramírez, funcionario del Gobierno Federal, los directores del Desarrollo Económico y Turismo, Erika Adriana Martínez Flores, el director del Desarrollo Agropecuario Rural y de Ecología, Martín García Ayala, así como los miembros del H Ayuntamiento de Pénjamo 2015-2018 y los beneficiarios de las colonias y comunidades del municipio. ¿Qué incongruencia, qué situaciones se manejan con este tipo de programas que ya nosotros aquí lo hemos comentado en repetidas ocasiones? Efectivamente, aquí nuevamente el mismo discurso. Estamos apoyando a las economías familiares y al medio ambiente, cuando nosotros ya les hemos demostrado con cifras o más bien con estadísticas técnicas en esta parte del daño que provocan estos focos disque ahorradores con la situación del mercurio que tienen en el interior, las situaciones tan severas que pueden ocasionar en la salud de la gente. Y aquí lo mismo de siempre, manejan el discurso de que están apoyando a la economía familiar para que les ahorre en cuanto a al costo de la energía eléctrica y en la situación de que están contribuyendo con el medio ambiente. Cuando lo hemos demostrado, lo hemos visto con las estadísticas de los especialistas, el daño que provocan estos focos ahorradores a la salud, Andrés. Sí, Javier, es algo que ya hemos comentado aquí en varios programas, incluso hemos pasado algunos videos de la forma como estos dichosos programas sociales que benefician a la población, pues no es otra cosa más que traerles un perjuicio en lo social, en la salud y en lo económico, porque realmente no se ahorra o no es el motivo por el cual llegue los altos consumos, los altos cobros en los recibos, sino ya hemos comentado que es la tarifa, el retiro del subsidio. Ese es el problema real para poder ahorrar una cantidad. Pero también por otro lado, la afectación que viene a la salud, en el caso de los focos ahorradores, que ya hemos dicho que al momento de que se rompen, sueltan ese famoso mercurio. Así es. Y bueno, es una situación muy dañina que no les dan a la gente, sobre todo en este tipo de lugares, en las zonas rurales, en donde no les dan la orientación de vida. Cuando se rompa alguno de esos focos, deben de ventilar la habitación en donde se rompe, no tomarlo con las manos directamente, tenemos que incluso, si podemos utilizar unos guantes y meterlos en una bolsa para que quede como en las pilas, ¿no? Cerrarlo perfectamente y así poderlo tirar. Nada de eso les dice, nada más dicen, con esto ya no vas a pagarlos, y eso no es cierto. Sí, no, o sea, son medidas que se les debería de indicar a la población, ¿no? A la población que supuestamente le están entregando estos focos como beneficio para su economía, así lo marca el programa, dice ahí un beneficio a su economía y al medio ambiente, ¿no? Están tratando de contribuir con estos programas. Sabemos que es un año político, año donde se juegan varias gubernaturas en diferentes estados y que casualmente en este momento salen estos programas, cuando en realidad lo que debería de hacer el gobierno son los de veras, lo que se le está exigiendo como son los parámetros de parte de la NUE, que es crear la energía eléctrica como un bien para la sociedad, crear una tarifa social. Eso sí repercutiría en el apoyo a la economía del usuario. Ahí sí se vería que de veras tanto los diputados como los diferentes gobernadores y presidentes municipales, como fue el caso aquí en Pénjamo, de veras tendrían el interés en el bienestar de la economía de los ciudadanos, en este caso del servicio de la energía eléctrica, Andrés. Así es, Javier, eso es lo que debería de estar ocurriendo. Decíamos hace 8 días en el programa con nuestro prosecretario de Cultura y Recreación, nuestro compañero Ricardo Pérez, que el principal motivo por el cual sube la tarifa eléctrica pues es el retiro del subsidio. Eso es lo que ahí deberían de apostar, ahí deberían de enfocar las baterías, no en ese tipo de programas que de verdad es nada más, incluso lo utilizan como un medio para promover esos productos y después la gente ya los esté comprando por sí solos. Así es, efectivamente. Bien, ahí dejamos esta nota, pasamos a una nota que también bastante interesante, algo que también nosotros hemos estado denunciando aquí en repetidas ocasiones, por la situación de la falta del conocimiento y la pericia de parte de los trabajadores de la Comisión Federal y los contratistas al servicio de la misma. Hoy tenemos una nota aquí,
bastantemente, digo, pasó ya la desgracia y ahora le pasa otra desgracia más aquí a la señora, ¿no? En este caso, el Sol de Tijuana, Baja California. Su hijo falleció por un cable suelto que la Comisión Federal denunció. Ganó 4 millones de indemnización, pero la abogada lo estafó. Tijuana. En octubre de 2006, Marisela Vázquez perdió a su hijo Isaac Sustaita en consecuencia de un cable olvidado por la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Le provocó al joven de 20 años una fuerte descarga eléctrica que a la postre le significó la muerte. Desde esa fecha la mujer emprendió una lucha en favor de la memoria de su hijo, exigiendo justicia y el pago del daño de la Comisión Federal de Electricidad, ya que vecinos de las terrazas del Valle llevaban semanas reportando el cable caído, pero la dependencia hacía un caso omiso a la petición de las familias. A inicios de 2007, según narra, interpuso un recurso legal contra la Comisión Federal de Electricidad por negligencia, asesorándose legalmente con una abogada de nombre Juana, de la que no quiso omitir su apellido. Por poco más de 9 años, Marisela, asesorada por el litigante, demandó a la Comisión Federal de Electricidad por un monto de 4.200.000 pesos, cifra exigida por la muerte del joven Isaac Sustaita. Finalmente, y luego de constantes visitas a los juzgados, papeleo e intimidaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad, hace 6 meses la madre del joven fallecido logró justicia y le ganó la batalla a la Comisión Federal de Electricidad, lista para recibir los 4.200.000 pesos, pero si bien no le devolvieron la vida de su hijo, sí marcaba un precedente de la justicia mexicana, al generarle a una paraestatal un juicio por negligencia. No obstante, su sorpresa llegó en el proceso de recibir su indemnización, pues la abogada que llevó el caso por los 9 años exigía la mitad del monto ganado a la Comisión Federal de Electricidad. Marisela afirma que el trato con el litigante era el pago del 30% de la indemnización otorgada por la Comisión Federal de Electricidad y no el 50% como exige la abogada. La madre de Isaac denuncia que el litigante provocó que ella firmara un contrato en blanco, donde sin saber le otorgaba el 50% de los 4.200.000 pesos. Es mi hijo fue el que falleció y esta mujer me quiere robar parte de mi dinero. El trato no es solo el 30% y a base de engaños me exigía la mitad. Exijo justicia, comentó. Después de 6 meses, Marisela Vázquez sigue sin recibir los 4.200.000 pesos, pues la abogada, a través del recurso legal, congeló la suma en un juzgado, por lo que pese a ganar el juicio, debe entregar parte de su dinero al litigante para poder obtener su dinero. Digo, qué desgracia, ¿no?, de esta situación que se dio, lo decía yo al inicio de la nota, pero aquí el punto esencial de la nota es el cómo la causa que originó la muerte de su hijo, de esta persona. Las situaciones que enfrenta ahorita de parte de la legalidad, qué bueno que le ganó el juicio, pues el juicio se lo ganó porque, pues obviamente, como ahí lo indica, ¿no?, parte de la negligencia de los trabajadores, inclusive la omisión, ¿no?, de que había el reporte de que este cable se encontraba ahí tirado, y hacía caso omiso la misma empresa a esta situación. Nunca tomaron medidas que, como lo hemos indicado, son cables que, pues aquí ya lo vimos, causó la muerte a una persona. Y así ha enfrentado la ciudadanía en diferentes partes de la República, en diferentes partes de los estados, problemas como estos, ¿no?, de cables tirados, de postes que dejan a las entradas de escuelas, lo hemos visto, lo hemos reportado también en diferentes ocasiones, de hoyos por donde quiera, situaciones que pueden provocar este tipo de accidentes a la gente. Afortunadamente, digo, ya nosotros, el punto esencial de la nota no es meternos a la parte legal de que si le van a pagar, de que si el abogado lo está robando, no, esa parte no es la esencial. El punto esencial y lo que queremos tratar es esta negligencia por parte de estos trabajadores de Comisión Federal y de estos contratistas, que vean las consecuencias, la muerte que le ocasionaron a este joven y todo lo que ha tenido que pasar su madre para que le tengan que pagar este recurso de indemnización. Y como bien ella lo dice, esto no le va a traer consigo la vida de su hijo, pero sí sentar un precedente legal que por parte de la negligencia y la omisión de parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que pueden provocarle a la ciudadanía.
Ese es lo esencial de esta nota, Andrés. Así es, Javier. Bueno, primeramente saludamos a nuestros compañeros Hugo Álvarez Piña, nuestro secretario tesorero, y al compañero Jorge Tobar, que ya nos hicieron llegar sus publicaciones. Gracias, compañeros, buenos días. Y sí, bien lo dices, Javier, el hecho de sentar el precedente de que, bueno, una persona le gana el juicio a esta empresa, que siempre tiene la protección, porque estarás de acuerdo, y la nota lo dice muy puntual, 4 años después se viene a dar ese laudo, ¿no? A favor de en este caso de su mamá. No, ya hablamos de 6 años, Andrés, 6 años después, desde que fue el accidente. Fíjate, 6 años. 6 años, decía ahí, creo que leí la nota, decía 4 años fue cuando sale el laudo condenando a CFE a pagar la indemnización. Y 2 años se avienta ahora con el juicio con esta abogada, porque, bueno, de una forma muy abusiva, le hace firmar, dice la nota, con engaños un documento en blanco en donde según esto la abogada se va a llevar el 50% de la indemnización, ¿no? Dice la madre, pues era mi hijo, es el dinero que le correspondía a la familia por la indemnización, y ahora resulta que esta señora, que inicialmente había dicho que un 30% se llevaba en el caso de ganarlo, ahora resulta que es el 50%. Entonces estamos hablando de dos cosas: primeramente 4 años para que condenan a CFE, y ahora 2 años a esta señora, que todavía a la fecha, dice la nota, no recibe un solo quinto por la indemnización y la muerte de su hijo. Y es algo que de verdad, Javier, solamente en este país pasa ese tipo de situaciones. No, y la negligencia, ¿no? Lo que volvemos a repetir aquí es la negligencia de parte de estos trabajadores, ¿no? Que no miden la consecuencia de lo que pueden provocar estos malos trabajos, ¿no? Estas situaciones donde no le indican, hace rato lo decíamos, con los focos ahorradores no les dan las indicaciones reales a los usuarios del daño que les puede provocar a la salud. Simplemente dicen es un bienestar para tu economía y para el medio ambiente, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo mismo pasa con este tipo de negligencias. Ya aquí ocasionaron una muerte, y no es nada más este caso aislado, tenemos muchos casos más de estas situaciones, pero como bien tú dices, este tipo de empresas protegidas por los gobiernos, protegidos por las autoridades, pues normalmente no hay juicios en su contra. Así es, Javier, y bueno, en el mismo tenor es la situación de que esta gente que no sabe trabajar, porque no dudo mucho que una persona que esté operando una red eléctrica, pues no conozca que un cable que está alimentado pueda traer un accidente. El problema es de que, bueno, aquí en este caso la misma Comisión Federal de Electricidad no supervisa los trabajos de sus contratistas. Así es, entonces terminan una obra, la dejan como ya hay luz, ya tienen servicio, pues yo ya acabé mi chamba, ¿no? Pero no dejan todas las cosas de una forma que le eviten problemas y alguna consecuencia a los transeúntes, como sucedió en este caso. Y como dices, no es la primera vez. Hemos tenido incluso bóvedas, pozos abiertos en el centro de la ciudad, en donde han caído gente. Decíamos la semana pasada, hace algunos años, unos 3-4 años, falleció una persona de la tercera edad por caer en un registro, en una de las rejillas que hay en el centro de la ciudad, que estaba mal cerrada, y cayó y falleció esta persona, ¿no? Entonces no es el primer caso, lamentablemente. Bueno, no toda la gente sigue el proceso que debe de seguir para condenar a esta empresa y obligarlos a que primeramente hagan un trabajo de calidad, después supervisen que la obra quedó ya perfectamente, y todo en la seguridad que debe de tener, sobre todo donde hay gran afluencia de transeúntes, y esa parte pues esta gente no la supervisa, ¿no? Qué lamentable de esta empresa de corrupción mundial. Saludamos a Oscar Galán, que ya también nos hizo llegar su publicación. Efectivamente, Andrés, y bueno, pasando a otra nota de la situación que tú comentabas del día viernes, de la actividad que tuvieron ahí en Morelos, piden que diputados frenen acciones de CFE contra usuarios. Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, solicitaron a los diputados locales su intervención para frenar los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, luego de denunciar que pese a los acuerdos firmados, siguen los abusos y los cobros indebidos. Jorge Vargas, integrante de dicha agrupación, dijo que ya se tenía una cita este viernes con diputados, pero se les pospuso la audiencia. Explicó que el propósito es que el Congreso ya tome la decisión de peso ante la negativa de la empresa a frenar los actos de agresión a los usuarios. Se siguen presentando cortes en el suministro sin respetar nuestros derechos como usuarios de la energía. Nos cortan la luz y retiran los medidores y cables.
pese a que tenemos quejas interpuestas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y el artículo 113 establece que debe ser respetada mientras estemos en proceso. Expresó al denunciar que ahora el acoso ya es también por llamadas telefónicas. Además denunció que ya han comenzado a presionar a los usuarios a recibir documentos a través de los cuales supuestamente se hacen gestiones de cobranza con amenazas de juicios sobre el monto que aún no han demostrado que son procedentes. Refirió que cada semana tienen conocimiento de que menos de 5 cortes de suministro con estas características, es decir, pese a que hay un proceso en curso en Profeco, los señores hacen operativos y hay semanas en que hay hasta 20 afectados. Los inconformes denunciaron que la Profeco parece estar actuando a favor de la Comisión Federal de Electricidad. El vocero aseveró que es urgente la intervención del Congreso, porque los conatos de violencia por la confrontación entre los empleados de la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios cada vez son más en cuanto al número y de mayor intensidad, por lo que el problema puede tomar dimensiones no deseadas por nadie. Con actos de provocación, porque llegan de forma grosera a intentar despojarnos del servicio, y la relación de las familias es de la exigencia del respeto, pero también de la defensa. Entonces era de la nota que les adelantábamos el día viernes, de la solicitud que se le está pidiendo al gobierno, en este caso a los diputados locales de ahí del estado de Morelos, para que tomen cartas en este asunto que se está tornando muy difícil, como aquí lo relata esta persona de la NUE ahí en Morelos, de la situación. Nada más que bueno, la nota nos lo está diciendo, y es lo que les decíamos, de la audiencia que les dieron se les está posponiendo para fechas próximas, que nos estarán informando en qué fecha les estarán dando la audiencia para checar esto, si no antes se nos van de vacaciones estos señores, ¿verdad? Porque pues normalmente, como ya se vienen las vacaciones de Semana Santa, pues ya ves que ellos pobrecitos están cansados y normalmente se dan unos días más para tomar estos días de asueto después de tanto trabajo que tienen estos señores, y que dejan ahí los problemas para que después de que regresen de las vacaciones, ¿verdad? Así es, Javier, están cansados de descansar y bueno, tienen que seguir con ese descanso, válgase la redundancia, de todos estos zánganos que nada más están viviendo del erario público sin hacer gran cosa o para lo que se les fue puesto en sus lugares, en sus puestos políticos, ¿no? Para cuidar el bienestar de la ciudadanía. Jorge Vargas es una de las personas que allá en la NUE Morelos, muy activo, está en el comité de la recepción de las quejas de la NUE, y bueno, esperemos que el día de mañana nuestro compañero Juan Luis González Vargas, titular de este espacio de Radio NUE Luz y Fuerza, nos pueda dar los pormenores, porque estuvieron ellos el viernes, Javier, allá en esa actividad, en donde bueno, queremos saber qué fue lo que sucedió y esperemos tenerlo de viva voz de nuestro titular de este programa. Así es. Saludamos a Roberto García, que nos pidió el sábado mandarle unos saludos. Ahí están los saludos, Roberto, para que escuches más seguido este programa NUE Luz y Fuerza. Y un saludo también muy fraternal para Paco Piña, ¿verdad? Hace rato le dejamos por ahí un saludo, un mensaje, no estuvo, pero desde aquí se lo enviamos también, muy Paquito. Fraternal. Muy fraternal el saludo, Paquito, para que veas que sí recibimos tus saludos y también te hagan llegar los nuestros. Así es. Bien, mira, Andrés, pasando aquí una nota, me parece también bastante interesante. Esta es del sur, de allá de Chetumal, de la zona de, ahora sí que todo el sur, ¿no? Dice, aumentarán las tarifas de energía eléctrica. Pues ellos hablaban de que llevaban 15 meses bajando y ahora parece que se viene a revertir la situación, ¿no? Hace ratito yo venía escuchando un análisis de las gasolinerías que ahora van a poner de aquí de Estados Unidos aquí en México, ¿no? Tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. Así es. Y que decía el análisis que estaban haciendo ahí en la mesa, en el radio, era de que bueno, qué beneficios nos va a traer, ¿no? Porque en enero y febrero se anunciaron las bajas en centavos en las gasolinas, ¿no? Ya para marzo pues ya no hubo nada. Ahorita ya se habla de que vienen estas gasolinerías aquí ahora sí que a distribuir el producto, y decían ahí, bueno, cómo se va a hacer el proceso. Al parecer va a ser con las mismas gasolinerías que ya existen, lo único que van a cambiar son las razones sociales, ¿no? De la empresa que es la que va a distribuir ahora el producto, pero no hablan ahí en esta parte nuevamente de que vaya a haber una disminución en cuanto al precio, ¿verdad? Según ellos, con la reforma era la idea, ¿no? De traer el producto más barato al usuario, pero de esta parte ya no hablan. Lo mismo está pasando aquí con la energía.
Ellos anunciaban que llevaban 15 meses bajando las tarifas. Ahora dice aquí, a partir del 1 de abril, la Comisión Federal incrementará los costos de sus tarifas, por lo cual los usuarios para automatizar el uso de la energía y que el consumo de este servicio se genera siempre para el usuario. De acuerdo con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, García Castillo, si bien en el periodo de verano el subsidio federal aumenta, también el uso mayor de la electricidad. Sin embargo, a pesar de esto, las tarifas de la paraestatal son accesibles, pues desde el año pasado redujeron en 2% y se tiene proyectada, indicó García Castillo, que el servicio de la calidad, pues constantemente se realizan inversiones para mantenimiento y ampliación de la red. Exhortó a los usuarios de Otón P. Blanco, Balcázar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos que comprendan a la jurisdicción al hacer el uso óptimo de la energía eléctrica, sobre todo a partir del 1 de abril, lo anterior según García Castillo, porque a partir de esa fecha inicia el periodo de verano y por el aumento de la temperatura también incrementarán las tarifas. Hay mayor subsidio del gobierno federal, pero también aumento en el uso de la energía por el incremento del calor. Recomendamos a los usuarios de la electricidad para evitar mayor uso y el cobro elevado de sus tarifas, indicó. Finalmente, el entrevistado puntualizó que los recursos captados se utilizarán para eficientar el servicio a más de 250,000 usuarios en la zona sur. Ya les están anunciando que bueno, ya viene el horario de verano, ya viene el cambio, ya viene la situación y que pues obviamente por la época de calor pues el consumo será mayor en estas zonas del país y que bueno, pues obviamente tendrán que incrementar las tarifas y según esto, yo no entiendo, dicen van a incrementar las tarifas y el subsidio será mayor, pero cuiden la energía porque si no se van a elevar. Entonces son como que situaciones así como que no las entiende uno perfectamente, digo, ellos hacen sus números, hacen sus cifras siempre, pero pues parece que siempre en perjuicio del usuario, Andrés. Así es, Javier, saludamos a Polo Esme, que nos hizo llegar su publicación, gracias Polo. Así es, esta parte es la que pues es ambigua la información, Javier, por todo lo que dicen, el quitar el subsidio, bajan las tarifas, pero después dicen que no, y bueno, al menos aquí lo que ya está visto es que en el tema de las gasolinas, ya está esta empresa de Puma Energy, es una empresa de allá asiática que ya parece ser que es la primera que va a estar aquí dando el servicio de gasolinas en un país donde es netamente productor de gas de petróleo, y que nosotros pudiéramos tener específicamente pura empresa aquí del país para que esos dividendos no salgan, se queden aquí, pues no va a ser así la situación. Es parte de la reforma energética para darle vida a solamente a estas empresas, Javier. Eso es lo único que estamos viendo, y el beneficio va a ser para los extranjeros, no así para la condición nacional. ¿Qué te parece? Así es, las bondades de las reformas. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical, Javier? Adelante, Andrés, adelante, y vamos a continuar con más notas que tenemos aquí el día de hoy. Sí, vamos con la música de Vicky Carr y la melodía de Discúlpame. ¿De qué? Electricistas. Radio. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, No arriesga vestir un color nuevo. quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, Quien hace de la televisión su guía. quien no permite por lo menos una vez en su vida huir de los consejos sensatos, Quien no arriesga. quien evita una pasión, Quien no lee. quien no viaja, Quien no oye música. quien no encuentra gracia en sí mismo. ¿Y tú? ¿Mueres lentamente? Radio Esme, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio Esme. Estás escuchando la radio que sí escuchas. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Qué
¿qué más ganamos, compañeros? Porque hay quien dice que salió muy caro defender al sindicato. Yo diría que hicimos todo lo necesario para que el sindicato no muriera e hicimos todo lo posible para regresar a trabajar. Y dentro de la solución al conflicto está la devolución, el rescate de activos de Luz y Fuerza del centro, las 14 plantas de generación hidroeléctrica. Y algunos podrán decir, es que ahí caben muy poquitos. Ni en Luz y Fuerza podríamos caber todos en producción, ni en Luz y Fuerza, ni siquiera en CFE. Pero lo interesante aquí, compañeros, no es de que se quepan pocos o muchos, sino que el beneficio de la generación, la utilidad de la producción de toda esta generación de electricidad es un patrimonio de todos. Todo ese recurso que va a derivar de la explotación de las plantas es propiedad de la resistencia, de la colectividad, no del comité central, no de los secretarios, sino es una propiedad de todos. Es un beneficio para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias que se va a ver reflejado en la construcción de nuestra cooperativa, en la construcción de un fondo de seguridad social para tener una vejez digna, para tener acceso a la educación, a la vivienda. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador. Mensaje de la NUE al pueblo de México.
La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, está realizando una campaña nacional de recolección de firmas para moralizar a los diputados y senadores, porque esos personajes se han dedicado a legislar los intereses de las empresas transnacionales, olvidándose de los derechos de los trabajadores y de todos los mexicanos. Por esta razón, los mexicanos nos vemos obligados a reformar la conducta de esos personajes, a recordarles su obligación de legislar para que el acceso a la electricidad sea reconocido como un derecho humano, para que las tarifas de luz en los servicios domésticos se clasifiquen bajo el régimen de tarifa social, para que pague más el que más tiene, que se aplique tasa cero en la electricidad sin impuestos, que no se cobre la luz a las escuelas públicas y borrón y cuenta nueva a todos los usuarios de electricidad inconformes por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. La ANUE es independiente de todos los partidos políticos, de las cámaras empresariales, de las instituciones gubernamentales y de cualquier organismo público o privado. La ANUE es poder ciudadano, participa en la recolección de firmas para reprobar al Congreso de la Unión. La ANUE es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos para 3 años en la negociación, que tuvo que retardarse no solamente por la cerrazón del gobierno, sino porque en ese periodo se fue implantando lo que de fondo querían: la reforma energética, la privatización del sector eléctrico y de los hidrocarburos. Eso ya concluyó. Ya estamos viviendo en otro momento histórico. Ya no hay servicio público de electricidad, compañeros. Las empresas como Comisión Federal de Electricidad y Pemex dejaron de ser empresas públicas y ahora son empresas productivas del Estado. Y ya todos escuchamos por estas fechas cómo se les va a recortar el presupuesto y de la gran cantidad de trabajadores petroleros y electricistas que saldrán despedidos en los próximos meses. El escenario cambió, un escenario que nosotros nunca quisimos para nuestro país ni para la industria eléctrica nacionalizada. Fue el motivo de nuestra lucha durante las últimas 2 décadas, evitar la privatización. Pero el golpe del 11 de octubre nos fue debilitando, nos dejó en una situación que nos impidió luchar como antes en otra situación en contra de la privación. Ya está. Y lo que tenemos que entender entonces es qué vamos a hacer de frente a este nuevo escenario. Para empezar, tenemos que terminar con la negociación, compañeros. Y este procedimiento que hoy vamos a hacer aquí, de revisar los cálculos de nuestra liquidación indemnizatoria, que más adelante se les va a explicar en qué consiste esto de indemnizatorio y por qué no es igual a lo que cobraron los liquidados. Esa es una primera parte que podemos decir, ganamos esto, ganamos una liquidación indemnizatoria. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador. Bien, gracias. Estamos de regreso nuevamente aquí en este espacio de ANUE Luz y Fuerza, escuchando hace rato uno de los spots que se transmite, ¿no? La situación que decíamos de los verdaderos programas que deberían de estar impulsando nuestros políticos, de lo que las recolección de firmas que se van a llevar aquí a la Cámara para lograr que la energía eléctrica se reconozca como un derecho humano por una tarifa social y que la energía no sea gravada, así como el subsidio para que las escuelas no paguen por el servicio. Nos encontramos el día de hoy con una nota donde supuestamente se había hecho un convenio para las escuelas por parte del gobierno de este estado en Oaxaca con la Comisión Federal de Electricidad. Indicó en la asamblea informativa en Tustepec, Oaxaca, el 12 de marzo de 2016. A 3 años de haberse aprobado la reforma energética, los beneficios son pocos y en la cuenca de Papalopan ya se cobraron las primeras facturas, dijo Sergio Sánchez, promotor de la soberanía nacional por el Movimiento de Regeneración Nacional en Tustepec. Lo anterior luego de que 300 escuelas no pueden pagar sus facturas por las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Estas les están cobrando, según la información que Francisco Durán Azamar, representante del comité del escalafón de la sección 22
de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, diera a los medios de comunicación. Nos mintieron, nos dijeron que privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, nuestro municipio estaría listo para generar energías más eficientes y baratas. Nos mintieron, también nos dijeron que la privatización de las paraestatales se generarían empleos y las ganancias serían en beneficio de las familias oaxaqueñas, exhibió Sánchez Fentanés. En la asamblea informativa, el PSN en Tustepec recordó que el año pasado el gobierno de Oaxaca y la CFE y el IEPO firmaron un convenio con el propósito de que todas las escuelas del estado contaran con el suministro de energía eléctrica. En aquella ocasión, el gobernador Gabino Cue y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, se comprometieron a garantizar el suministro permanente. Nos mintieron, ni disposición, ni luz, ni compromiso se suman al trabajo en favor de la educación y la energía. Ni en Tustepec ni en el estado, sentenció. Aquí están las primeras situaciones que ya se están dando en cuanto a los reclamos por la reforma energética, la situación de lo que hemos venido comentando aquí, que obviamente ellos hablaban de que con las reformas energéticas, como ya bien aquí lo dicen en este estado, se les prometió que se iban a tener energías más limpias, que a la postre podrían ser energías más baratas en esta parte, y pues ya aquí lo anuncian, ya son 300 escuelas las que tienen problemas para pagar estos altos cobros que les están haciendo por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y como yo lo adelantaba al inicio de la nota, además de que aunado a todo esto, la situación de que se está dando en este convenio que se firmó el año pasado, tanto el gobierno del estado con la Comisión Federal de Electricidad, de la situación en la que se les iba a dar las facilidades para realizar estos pagos y un subsidio iba a correr por parte del gobierno del estado. Pues tal parece que todo esto fue, como yo lo decía en aquel entonces, a mí me tocó dar esa nota y yo lo decía, pues esperemos que no nada más sea tómate la foto, entrega el programa, que no se les exija que lo cumplan. Y al parecer aquí está ya el primer reclamo de que la situación no se está dando como se les prometió en ese momento, Andrés. Es por eso que se está buscando esta situación de lograr esto, de lograr este verdadero subsidio a través de esta iniciativa que se está metiendo por parte de la NUE, de que las escuelas públicas puedan ser subsidiadas verdaderamente por parte del gobierno en cuanto al servicio de energía eléctrica. Sí, Javier, porque ese problema está detonando muy fuerte en la mayoría de las escuelas, porque ahorita ya todos los directores, por las instrucciones que han recibido de sus superiores, pues están haciendo responsable a los padres de familia de pagar todos los servicios para que sus hijos tengan al menos no, si no la educación de calidad, al menos tengan herramientas, ¿no? Porque ya lo hemos dicho aquí, les entregaron tabletas, les entregaron equipo de cómputo en varias escuelas, las montaron, computadoras y demás, pero pues ahora resulta que no tienen luz, ¿no? Así es. Entonces esa parte es la que ahora les empieza a detonar a los padres de familia, que se les dijo en su momento que había que levantar la voz porque los iban a hacer responsables, y la mayoría de ellos dijeron, no, eso no va a pasar. Sí. Eso no va a pasar porque la Constitución dice que la educación debe de ser gratuita y laica. Pues ahí está la prueba, que la Constitución no le sirve para nada a los gobiernos, nada más es para mostrar que tenemos una Constitución ya desde 1917, pero que ellos la han ido primeramente en algunos casos ya modificando en sus artículos principales. Así es. Pero en las leyes secundarias, que también son las que rigen a las propias leyes, pues ellos han hecho la mayoría de las modificaciones. Así fue como entró la situación de la reforma energética desde antes de que se haya anunciado, así fue como vino entrando aquí a México, ¿no? Primero la modificación en las leyes secundarias para darle participación a los privados, hasta ahorita que ya la reforma energética de plano es totalmente privado los servicios de primera necesidad. Así es, efectivamente, ese es el grave problema, ¿no? Las situaciones de las promesas en campañas, como yo hace rato lo decía, están siendo eso, ¿no? El problema es que después el cumplimiento de estos programas, pues ahí lo estás viendo tú. Ahora, como bien lo dices,
pues es cargados a los padres de familia, ¿no? En otra nota pasamos aquí la situación de exigen disminución de tarifas eléctricas y diésel. Campesinos durante la manifestación ahumada con la exigencia de disminuir las tarifas de luz eléctrica y del diésel, un centenar de campesinos se manifestaron ayer en la caseta de Villa Ahumada y permanecieron ahí por un lapso de 8 horas. La protesta constó en la entrega de volantes informativos a los automovilistas que usaban la caseta, ubicada en el kilómetro 216 de la carretera panamericana. Los agricultores de Chihuahua, desde hace 15 años, estamos solicitando que el gobierno cumpla con la ley de energía para el campo, donde ordena que el suministro de diésel y de energía eléctrica y fertilizantes a precios preferenciales, indicó el documento. Fausto Jiménez, integrante del Barzón, refirió que en diciembre de 2015 se llegó a un acuerdo con el gobierno federal bajo un decreto para disminuir los precios de esos servicios a fin de beneficiar las actividades del campo. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, ni la Secretaría de Energía ni la Comisión Federal de Electricidad han atendido las exigencias de los agricultores, denunció el manifestante. Estamos haciendo la presión para que el gobierno, para que nos bajen las tarifas, pero no ha cumplido, dijo. Los precios se señalan, la organización campesina refieren que de pagar 46 centavos por kilowatt hora, se debería de bajar la tarifa a 30 centavos por kilowatt hora. Aquí está otro más de los reclamos que hacen los usuarios en esta falta e incumplimiento por parte de las promesas de los gobiernos, ¿no? Como lo mencionan ahí en esa parte. Se comprometieron a bajarles el kilowatt hora en esta zona para, según esto, promover las actividades del campo. Y digo, pomposamente ellos sí lo anuncian en sus discursos, en sus actividades cuando lo hacen, ¿no? Y venimos a promover aquí para que el campo vuelva a renacer y con eso. Pero pues ahora sí como dicen, en la certeza y en la realidad, pues no es nada, y por eso la gente ahorita sale a manifestarse nuevamente por esta situación que pues obviamente bastante adversa para el campo mexicano ya tan desgastado, Andrés. Así es, Javier, estamos pasando un video que, bueno, dice ahí, podría pasar una década antes de comprar gasolina y electricidad barata, dice una de las investigadoras, Grustein. Una década al menos tendrá que esperar a los mexicanos para ver disminución en la compra de gas, combustible o el uso de electricidad, advierten investigadores. Miriam Gustein-Dichter, académica del CIDE México, en una entrevista para BI, señaló que no existen bases económicas para pensar que bajarán los precios con la entrada de la reforma energética, pues están sujetos a la volatilidad de los mercados. Yo no sé cómo el gobierno se atreve o sigue engañando a la población diciendo que ya en el mes de octubre, ya en el mes de diciembre, ya en el mes de marzo, ya estamos a mitad de marzo, vamos para abril, y pues yo no veo una reforma, un beneficio de la reforma energética, y resulta que los gobiernos, o en este caso quienes están al frente de los gobiernos, porque aquí veíamos la entrada de Peña Nieto en un evento que se hizo en Palacio Nacional en agosto de 2014, le aplaudían y bueno, casi le besan los pies, cuando se supone o resulta que él sabe más que lo que los investigadores a eso se dedican, nos dicen, y esto es por lo que comenta, ¿no? Están haciendo todas las acciones, pero la volatilidad de los mercados es la que no permite que en este caso las gasolinas o la electricidad, en general la reforma energética, empiece a tener dividendos como ellos lo anuncian en el corto plazo. Ellos están anunciando una década, Javier, una década, cuando menos hasta el 2024 empezaríamos a tener unos resultados, y eso de aquí al 2024 pueden pasar muchas cosas. Ya no va a ser lo poquito que teníamos que esperar como lo anunciaban en un principio, ¿verdad? Porque decían, pues no es tan pronto tampoco, denos tiempo, porque pues también se requiere de algunos años, hablaban, pero esos algunos creo que ya se van convirtiendo en muchos años, como aquí hablan de una década, y como dices tú, pues quién sabe qué pueda pasar de aquí a esa época, venga algún cambio de gobierno, venga a mover todavía todo esto aún más en deprimento de toda esta situación económica, porque no vemos que llegue el color que llegue al poder, haga algo por un cambio verdadero, por bienestar
de la gente, Andrés. Así es, y no nada más eso, Javier, sino que también los mismos especialistas, los investigadores, los que conocen de esta materia, ellos ya anunciaron que para el 2018 va a venir una situación muy difícil para el país en general, por todas las situaciones financieras, todo lo que las reformas energéticas, en lugar de beneficiar, han provocado. Entonces, estamos hablando de que unos investigadores dicen que en el 2018 va a detonar una situación social muy difícil, y otros hablan que hasta el 2024, en todo caso, que siguieran los beneficios o los programas de este gobierno y que estuvieran caminando bien, pues se verían esos beneficios, ¿no? Cosa que yo realmente dudo que vaya a ocurrir lo del 2024. Yo más bien apostaría, por todo lo que veo, que el 2018 va a ser una situación muy complicada. Saludamos a María Chindoc, y ya nos hizo llegar su publicación. Gracias, María. Sí, bien, Andrés, mire, pasando aquí a otra nota de aquí de la zona centro del país. Demandan a CFE y Fenosa por reparar daños por corte de energía en la Anzures. Vecinos de las calles Thiers, Kelvin, Levins y Klepper en la colonia Anzures señalaron que desde el martes trabajadores de la empresa de gas natural Fenosa rompieron los cables de alta tensión de energía eléctrica al momento de abrir las calles para introducir el gas. Desde entonces se quedaron sin energía eléctrica y agua. Además, que ni en la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y la empresa acudieron a socorrer a los vecinos, a pesar de que los habitantes se acercaron para solicitar ayuda. Varios vecinos estuvieron llamando a la CFE, a los trabajadores de gas les decíamos, pero no nos hacían caso. Los de la calle nadie solicitó el gas. Que se fijen bien a dónde rompen, dicen, tienen los planos autorizados, y que den la cara con este tipo de problemas, que no es la primera vez que pasa en este tipo. Relató al Diario de México Mari Carmen Alcalde, vecina de la calle Klepper. María Alcántara Lozano, coordinadora vecinal interna de Anzures, dijo que al saber de la introducción del gas natural, no lo deciden los residentes, sino las autoridades. Aceptaron la instalación de una red, aunque no la consumen, pero no estén de acuerdo en que sucedan este tipo de problemas, pues afirman que no es la primera vez que rompen las calles y dañan el asfalto. En este sentido, María Alcántara pidió a la Comisión Federal de Electricidad, quien acudió a la colonia, que ayude a los residentes de la zona con la problemática del gas natural. Tienen hoyos que abrieron. El pasado jueves la empresa de gas natural Fenosa suspendió temporalmente el servicio en las colonias Acacia, Atipan, Barrio Atipan, del Valle Sur y Tlaquemecat, ubicadas en la delegación Benito Juárez, debido a que esta mañana se reportó una incidencia. Sin embargo, detalló que la zona quedó asegurada. Fenosa se disculpa con vecinos. Lamentablemente los inconvenientes causados a los vecinos, y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la atención a las quejas ciudadanas, informó esta tarde la empresa de gas natural Fenosa al Diario de México. Fenosa además aseguró que ya se trabaja en coordinación con los elementos de la Comisión Federal de Electricidad para restaurar el servicio de la energía eléctrica en la colonia Anzures. Esto pues una semana después de que les provocaron el problema y el grave riesgo que se corre, ¿no? Esto ya no es nuevo estarlo informando, esto ya lo conocemos también, esta parte del grave riesgo que lleva el tener el gas, ¿no? El gas de esta manera, de estar distribuyendo el gas, del grave problema, de la falta del conocimiento. Nuevamente tenemos que hablar aquí en esta parte, y la pericia por parte de estos trabajadores. Como bien lo decíamos la semana pasada, pues son los menos culpables, ¿no? A ellos les dicen, porque ni siquiera yo creo que esta pobre gente la necesidad del trabajo entiende de planos. A ellos le dicen, tú escarbas de aquí hasta donde alcanzan a ver tus ojos, o no sé, les dicen tantos metros, y pues no les interesa el riesgo que corren inclusive estos trabajadores, porque pues imagínate, ahí hablan de que rompieron y dejaron sin luz. Pues esto pudo provocar un grave accidente, un peor accidente ahí en esta situación, como el que leíamos en la nota al principio del programa, ¿no? La muerte de este joven al tocar este cable, ¿no? En esta ocasión pues son cables de media y de alta tensión los que van ahí, que suministran el servicio a las diferentes colonias de forma subterránea, y que obviamente al estar instalando o al estar haciendo los hoyos para la instalación del gas, pues provocaron este corto. Afortunadamente solo quedó en esto, en el corte del servicio del suministro de energía eléctrica aquí a los usuarios, y que vaya, vemos
son usuarios de las, como diríamos, de las colonias pudientes y que llevan una semana y no les restablecen el servicio, Andrés. Sí, Javier, fíjate que hace aproximadamente por ahí más o menos un año, un empleado de esta empresa Fenosa llegó al domicilio de un familiar, estaba yo ahí en ese momento, y decía, llegaba ofreciendo el servicio de gas natural, y ya le empecé a explicar que bueno, él como trabajador respetaba yo su trabajo y demás, pero que no se daba cuenta de la afectación que estaba teniendo esta empresa en el país, y ya le empecé a explicar todos los problemas que técnicamente han tenido, todo lo que gastan para extraer el gas en la tecnología esta del fracking, en lugar de beneficio, todos los perjuicios que le están provocando al país, pero aparte de eso, que todo ese dinero no iba a ir hacia las arcas del gobierno, hacia las arcas del país, porque a final de cuentas eso es lo que se busca, el gas, petróleo y todo eso es un recurso natural que está en nuestro territorio, y que estaban viniendo empresas como era la que él representaba, que era Fenosa, a ofrecer el servicio, pero para que ese dinero se fuera a otro país. Así es. Y entonces, yo no sé si me dio el avión, o yo no sé, pero sí lo vi contrariado en muchas de las cosas que yo le decía, y me comentó, cuando yo me contraté en esta empresa, nunca me explicaron nada de eso. Le digo, obviamente no te van a explicar todo lo que ellos pues vienen a hacer en contra de México, y que se van a llevar esa riqueza a su país. Dice, pero créeme lo que me has dado información que yo la voy a difundir con mis compañeros, y sería bueno que ningún mexicano trabajara en esa empresa. No, le digo, no es el hecho de que no trabajen en esa empresa, sino que se cree una empresa mexicana para el beneficio de México, no que esta empresa extranjera, española, venga a extraer el dinero, los recursos naturales, y el dinero se lo lleve a su país. Que mejor se logre que sean empresas mexicanas y que aquí que se quede ese dinero. Pero lamentablemente muchos de esos trabajadores, como la gran mayoría de la gente, solo piensa en la condición económica sin tener en cuenta los perjuicios que le traen a la sociedad y al país en general, ¿no? Así es, y mira, y pasando a otra nota de las situaciones de los baches que dejan los contratistas, esto en Poza Rica, el diario de Poza Rica dice, se quejan por baches de contratistas de Comisión Federal de Electricidad. Ejidatarios, ganaderos y pobladores del campo se quejan porque la empresa contratista de la Comisión Federal, que construye la subestación Cuatzintla, lleva más de un año haciendo zanjas en la cinta asfáltica y no tienen para cuándo reparar el pavimento. Porfirio Ortiz García, presidente del ejido de Cuatzintla, señaló que el tramo desde la avenida López Mateos hasta unos 600 metros adelante está intransitable, llena de baches que dañan la suspensión y los motores de los vehículos que tienen la necesidad de circular por ahí, además de que el tránsito que se realiza forzosamente a vuelta de rueda. El dirigente campesino destacó que esa carretera es la más importante del municipio, pues comunica la cabecera con el corredor industrial de La Laja, luego Santa María y Palmasola, y de ahí hasta Furberos, Cerro del Mirador y San Fernando. Ortiz García comentó que ya han dirigido al ayuntamiento para que intervenga ante los responsables de los daños y que se reparen, pero dicen que los trabajadores del cablado subterráneo no han concluido. Cuando terminen se reparará el tramo destruido. Ya está firmado el compromiso con la compañía contratista. Sin embargo, insistió García Ortiz, va más de un año y los perjuicios son muchos. Esos baches son argumentos de taxistas para cobrar más caro el servicio a las comunidades. Aquí está una situación que también hemos venido reportando aquí en la zona centro. Aquí ya lo veíamos ahorita en Lanzures, el problema que les causaba por lo del gas. Aquí en lo que es la zona centro, aquí alrededor de donde se encuentran las instalaciones de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, pues también vemos hoyos por donde quiera. Y bueno, pues ya vemos ahí va un año, aquí han hablado de que a meses, después dieron un lapso mayor, entonces pues por ahí tengan la esperanza, ¿no? Porque después del año probablemente nos cumplen también, como está haciendo aquí, que dicen que ya existe el compromiso firmado por la empresa contratista de que cuando terminen la obra van a dejar bachado y remozado todo, pero el problema es cuándo lo terminarán. Ese es el grave problema, ¿verdad, Andrés? Sí, y bueno, si seguimos lo que comentaba el flamante delegado de aquí de la Cuauhtémoc,
pues vamos a tener que sentarnos a esperar a que den la solución, Javier, porque pues él hablaba que en corto tiempo, y mira ya cuánto lleva en el poder este señor aquí en la Cuauhtémoc, y pues ya nada más se dedica a salir en programas de televisión y a estar firmando convenios con CFE, pero no vemos un solo resultado en favor de la ciudadanía. Así es. Y mira, pasando a las notas de la situación, según esto que dejó la situación climática de los días pasados, más de 432,000 usuarios con cortes de energía eléctrica por Surada, Comisión Federal de Electricidad. El subgerente de distribución de la Comisión Federal de Electricidad informó que los fenómenos meteorológicos dejaron cortes de energía eléctrica afectando a 432,000 usuarios. Hasta el momento se ha logrado restablecer la energía a 419,000 usuarios, pero los otros 12,953 aún se encuentran sin luz, aunque esta será restablecida en las próximas 24 horas. También fueron dañados 2 sistemas de subestación de distribución, 10 líneas de alta tensión, 76 circuitos, 861 transformadores de distribución, entre otros. Ese es el recuento de los daños que dan por la situación que se presenta en la surada, como le llaman aquí a los efectos meteorológicos de los días pasados, en la situación de los daños que representaron ahí en esta zona, de lo que bien decían y adelantaban, ¿no? Que según esto el viernes daban la cifra que ya tenían restablecido casi en un 95% ahora sí que la atención de las quejas de parte de los usuarios, y restablecido casi en su totalidad el servicio, cuando las quejas de la gente pues sigue siendo la misma, ¿no? Gentes que el fin de semana anunciaban que llevaban casi 3 días sin luz en diferentes partes de la República, pero bueno, bien ya lo sabemos esa parte, ¿no? En la situación de salir en los medios de comunicación, como ya bien tú lo dices, Andrés, tanto el director de la Comisión Federal de Electricidad como el secretario de Energía decían que no pasaba nada y que todo estaba restablecido casi en su totalidad. Así es. Evitan corte de luz al mercado. El director de Finanzas y la Tesorería cubrió el pago ante la Comisión Federal de Electricidad para evitar que cortaran la energía eléctrica en el mercado Oriente. María Elena Bonilla, responsable del área, dijo que al mediodía de este jueves se depositó el recurso pendiente. Explicó que se trata de 141,490 pesos por concepto de ajuste del cobro de energía eléctrica correspondiente a un año. El recurso que se cobró por parte de la Comisión Federal de Electricidad corresponde a varios años que se dejó emitir el recibo de la paraestatal, y la cuenta asciende a más de 500,000 pesos. Sin embargo, se logró que se ajustara a los más de 141,000 pesos. Además de que se obtuvo una prórroga de un día para evitar el corte de la energía eléctrica, pues el plazo era para este miércoles. En otro tema, Bonilla expresó que el área a su cargo no tiene presupuesto para cubrir recursos pendientes de la Feria Nacional de Patla en la edición del año pasado. Afirmó que la dirección solo emitió el subsidio de más de 12 millones de pesos que se aprobaron por el Cabildo. A proveedores de la FENAPLA se les adeuda más de 150,000 pesos por la atención a la Corte Real, gastos que se iniciaron en abril de 2015. Bonilla dijo que los gastos se quedaron pendientes, fueron asumidos por la Dirección General de Desarrollo. Por este motivo desconoció los conceptos y los documentos que se puedan justificar por los recursos. Aquí se presenta otro problema de estas ya tan mencionadas deudas heredadas, ¿no? De la situación. Aquí en este caso, pues al parecer no hubo tanto esa situación, sino que ahí hablan de que pues la empresa dejó de emitir el recibo por más de 5 años, y ahora que lo emiten, pues viene con un rezago, y aunado a esto todavía viene con una elevada cantidad que no corresponde. Se hace ahora sí como dicen, la reclamación correspondiente, se hace la corrección, les cobran lo justo según esto, pero aún con todo y eso pues no han podido cumplir con este requisito, y pues estaban a punto de cortarles. Por ahí les dieron un día más para poder cumplir con esta situación, pero
pero bueno, ahí está el grave problema que se viene provocando por todo esto, tanto la negligencia, nuevamente lo volvemos a repetir, por el problema de no emitir sus recibos correctamente en cuanto a tiempo y forma, y en cuanto a la verificación del consumo, que sean las cifras correctas. Y aquí están los problemas que les provocan, pues en este caso aquí a la encargada de la administración de este mercado, pues como bien ella lo dice, pues si no llegaba el recibo, pues cómo estaban cuantificando dichas cantidades. Se hace la aclaración, pero aún así pues no se cuenta con el recurso para hacer estos pagos tan altos en la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues ya les dieron por ahí unos días más. Esperemos tener esta nota posteriormente para verificar qué fue lo que ocurrió con este mercado ahí en esta parte. Pues bien, Andrés, si no tienes algo más que comentar, vamos a ir nuevamente a un corte musical y regresamos para la última parte de nuestro programa Anue, Luz y Fuerza. Sí, Javier, vamos con la música de Vicky Carr y la melodía Por Amor. Estás escuchando Luz para Todos, usuarios con energía. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Cambiemos de actitud para llegar a la cima. Renovar o morir. Radio Esme, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio Esme. Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que hemos hecho en 6 años no es poco, compañeros, y nos debemos sentir orgullosos. Por ahí se dice de grupos sectarios, de corrientes ideológicas izquierdistas, ultraizquierdistas, de oportunistas incluso dentro del propio movimiento, que ahora somos patrones, que ahora somos empresarios, que estamos convalidando la reforma energética. Y eso, compañeros, es una vileza, porque si alguien defendió a la industria eléctrica, fuimos nosotros. Si alguien defendió el carácter público del servicio, fuimos nosotros. Si alguien ha defendido al pueblo en contra del neoliberalismo, hemos sido nosotros. Y no debemos de tener ni tantita vergüenza, ni tantito complejo de culpabilidad, porque nosotros sabemos adaptarnos a los distintos escenarios históricos que se imponen por fuera de nuestra voluntad. Hoy el sindicato renace, compañeros, y renace para seguir siendo un sindicato de clase, un sindicato democrático, un sindicato de lucha y un sindicato solidario, como siempre hemos sido, y nos sentimos orgullosos de ser parte de esa organización. Eso es lo que nosotros queremos proyectarles. Por lo que a mí toca, ese es el mensaje, y esperemos el mensaje de nuestro compañero secretario general, a quien debemos reconocerle su capacidad y su entrega en la lucha, por más de que hoy una bola de gandallas estén tirando a su persona y a su trabajo. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador. Se han criado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor fue una vez al Calvario. Son las 11:30. Temperatura 16 grados. Que también por amor entregó el alma entera. Por amor se confunde
las aguas y en la fuente se besan. Y en las alas de la mariposa los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza, y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calman unos labios que esperan. Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por sí. Con el cariño de Guadalajara y del 13º Encuentro Internacional del Mariachi. Gracias, Vicky. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a Vicky Carr. Apláudanle fuerte a Vicky Carr y a los camperos. Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que hemos hecho en 6 años, compañeros, pasará a la historia de la clase obrera mexicana como una lucha incansable, como una lucha que sí redituó una mejora en los trabajadores. Los trabajadores vamos a tener empleo, tenemos una fuerza de trabajo calificada, muchas personas, empresas se nos acercan porque quieren que nuestros trabajadores de las diferentes áreas de lo que fue antes Luz y Fuerza del Centro laboren, trabajen para determinados proyectos. Es muy importante, compañeros, irnos con la certidumbre de que estamos llegando al momento en donde vamos a iniciar una nueva etapa. Esa nueva etapa concluye
con la solución del conflicto. Nos falta mucho por hacer. Tenemos que agendar próximas asambleas generales para definir qué vamos a hacer con los recursos que llegan de la generación, cómo los vamos a administrar en forma eficiente, en forma transparente, con garantía para cada uno de nosotros de que ese dinero será colectivo, que será un patrimonio de todos y que nadie le podrá dar un mal uso. Tenemos que hacer asambleas para definir cuáles serán las bases constitutivas de nuestra cooperativa, cuáles van a ser las líneas de negocio que se están discutiendo en los grupos de conocimiento con el Instituto Politécnico Nacional, que nos van a dar certidumbre de que vamos a regresar a trabajar. Vamos a definir también en asamblea cuáles son el carácter y la composición de los órganos representativos de nuestra cooperativa. La cooperativa está registrada en forma provisional porque era un requisito para poder adjudicarnos el rescate de los activos de Luz y Fuerza del centro, pero no quiere decir que queda así, sino que tiene que haber una asamblea general, primero en el sindicato, como proveedor y organizador de la cooperativa y luego en la cooperativa misma para elegir a los órganos representativos que tienen que rescatar la historia del sindicato en cuanto que sean órganos representativos de carácter colectivo y democrático. Nosotros estamos pensando en un consejo de administración de la cooperativa muy representativo de las unidades de trabajo que la van a constituir, con compañeros de producción, con compañeros de transmisión, con compañeros de distribución, de fábricas y talleres, de construcción, de la comercial, de servicios, porque ahí, compañeros, nosotros no tenemos patrón, nosotros vamos a tener que autoadministrar, autogestión obrera, nos quitamos al patrón, no tenemos que compartir con otro las ganancias de nuestro trabajo, las vamos a distribuir entre nosotros de manera equitativa y justa. Esa es la agenda de lo que sigue, pero necesitamos ya concluir la negociación con el gobierno federal y pasar a una siguiente etapa de la lucha. Eso es lo que nos depara el destino de la resistencia, seguir en la siguiente etapa. Seguimos avanzando por el derecho y la justicia del trabajador. Ya estamos nuevamente de regreso, Javi, y bueno, saludamos a Iván Martínez Gaitán, que ya nos hizo llegar su publicación. Buenos días, Iván. Bien, gracias, un saludo a todos ellos. Y mira, tenemos unas notas aquí ya para concluir nuestro programa del día de hoy, lunes 14 de marzo, iniciando nuestra semana. Y una nota del Financiero, ¿no? Yusa en tu móvil. Seguro usted ubica al grupo Yusa de Ignacio Peralta. Esa firma que se distingue por ofrecer novedades en sus medidores y facilitar a las personas y a la Comisión Federal de Electricidad el cobro de luz. Resulta que ahora quieren llevar su innovación a los teléfonos celulares, lo que permitirá a usted conocer su gasto eléctrico al colocar su smartphone en el medidor e incluso pagarlo desde la misma vía. La empresa había innovado con el sistema de prepago por medio de una tarjeta, además de que ayuda a los sistemas de cobro de la Comisión Federal de Electricidad para agilizar la medición del consumo eléctrico en sus hogares. La empresa productiva del Estado ha lanzado la licitación por más de $700 millones para la modernización de medidores, por lo que será importante para Yusa ganar los contratos con la mejor tecnología. Aquí está otra situación que ahora ya lo vas a poder hacer a través de tu teléfono y ya no con las tarjetas de prepago como lo habían anunciado, según esto. En otra nota, la diputada federal Susana Corel Plat solicitó directamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, darle curso a la solicitud de modificar la tarifa eléctrica en los municipios de Guaymas, en Plat, Bacún y San Ignacio Río Muerto. Durante el encuentro con el director de la Comisión Federal de Electricidad, la representante del Cuarto Distrito de Sonora logró formalizar la petición de que en años han buscado los miles de habitantes de dicha zona para poder tener la tarifa 1F. Quiero decirle que en este tema, uno de los más sentidos de los habitantes de Guaymas, Empalme, Bacún y San Ignacio, no hay colonia o comunidad a la que no haya y me soliciten el cambio de tarifa. Por ello le pido encarecidamente que nos ayude a concretar este asunto, solicitó Susana Corela. En la reunión, Enrique Ochoa Rosa se mostró interesado en la solicitud e instruyó a Roberto Vidal León y Ángel Mexucero
a dar trámite a la solicitud de las áreas correspondientes y comenzar a la brevedad con los estudios de factibilidad que se necesitan para realizar el cambio de tarifa. La legisladora de Guaymas contó con el apoyo de la Comisión de Energía de San Lázaro y de sus compañeros diputados de todos los partidos políticos, quienes se sensibilizaron con los habitantes de los mencionados municipios que enfrentan. Aquí está otra petición que le hacen. Ya en días pasados habíamos leído una que habían hecho aquí en la parte de Veracruz. Pues aquí está otra nota que le dan de un cambio de tarifa. Esperemos si les sea aplicado. Y en relación a este tema de las tarifas eléctricas tan ya mencionado, tenemos por aquí una nota bastante importante que publica Contralínea por parte de Martín Esparza, y nos dice: en el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de electricidad, como en años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, que en el sentido inverso fomentó más daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la zona centro. Al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de Electricidad, hoy en quiebra. Así, mientras la parte gubernamental hace denodados esfuerzos para convencer a los mexicanos que uno de los resultados tangibles en la citada reforma es la disminución en los recibos de luz por la utilización de mayores volúmenes de gas natural para generar electricidad a un menor costo, los hechos y las mismas cifras de las entidades públicas contradicen tales logros, dejando pendiente y en la indefinición el gigantesco problema social heredado por el gobierno de Felipe Calderón. En lo referente a los millones de quejas que los abusivos cobros de Comisión Federal de Electricidad, tanto en el centro del país como en todo el territorio nacional. Reclamo igualmente ignorado en el ámbito legislativo y que hoy volverá a tocar las puertas del Congreso. Analistas y expertos en la materia concuerdan en lo infundado del discurso oficial, que, como ya es costumbre, y a través del uso desmedido de anuncios publicitarios, intenta crear falsas expectativas y los logros que aún distan de ser alcanzados por la reforma, como el vendido afirmado el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Rosa, quien a mediados de 2015 habló de las reducciones en el orden del 25 y 26% a las tarifas en el sector industrial, del 11 y 22% en la comercial, lo mismo en la tarifa doméstica de alto consumo. La cuestión de fondo es de que millones de recibos no reflejan tales rebajas y, por lo contrario, continúan las quejas y persisten los litigios contra los cobros excesivos de Comisión Federal de Electricidad, derivados de los llamados recibos locos, cuyo cobro se tasó en base a lo improcedentes estimaciones, tal y como lo denunció en el momento la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo antes de la zona de influencia de Luz y Fuerza. En teoría, con la reforma, los precios de la electricidad tenderían a la baja en nuestro país, bajo la premisa de incrementar la producción del gas natural en un 40% en los próximos años, lo que implica la reconversión de las plantas que genera energía mediante el uso de combustóleo. Pero esta circunstancia aún no se cumple. Igualmente hay mucho por recorrer. Que se concluya el plan contemplado de generar unos 25,000 kilómetros de gasoductos que puedan llevar al día unos 4,500 millones de pies cúbicos de gas a plantas generadoras ubicadas, por ejemplo, en regiones como el norte Pacífico. Esto es, que los objetivos de la reforma energética en el sector eléctrico todavía no se materializan en los hechos. Y si se ha operado una ligera baja en las tarifas eléctricas, es por otros factores tales como la reducción en los precios del gas importado de los Estados Unidos y el mayor número de generación de las hidroeléctricas. A consecuencia de las lluvias abundantes en los últimos 2 años, otro elemento del cual se ha echado mano para reducir artificialmente las tarifas son los subsidios, tal y como quedó asentado en el presupuesto de egresos aprobado en la Cámara de Diputados para el presente año, donde se contempla una transparencia
por 30,000 millones de pesos a Comisión Federal de Electricidad, para disminuir en un 2% las tarifas residenciales. Ante la ausencia de resultados tangibles, resurge la demanda que se ha venido enarbolando en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ANUE, en el sentido de exigir a los diputados, senadores y elevar a rango constitucional el derecho humano a la electricidad, mediante la aplicación de una tarifa social justa, que sea establecida por el Congreso y no por la Secretaría de Hacienda, así como el programa de borrón y cuenta nueva, que pondría fin a la extensa cadena de latrocinios cometidos por la Comisión Federal de Electricidad, ampliamente documentados tanto en los medios como en las redes sociales, donde se han registrado infinidad de casos de usuarios que por el uso de los focos han sido requeridos a pagar en sus recibos cantidades exorbitantes y por demás ilógicas. Por todo en el país, la ANUE ha iniciado una campaña de recolección de firmas para respaldar esta iniciativa ciudadana, que en su momento fue ignorada por los integrantes de la 62 legislatura de San Lázaro, cuando en febrero de 2013 sus dirigentes entregaron a los miembros de la Comisión de Energía un documento en el cual detallaban los pormenores de un movimiento con sólida reajambre social y resonancia en 14 estados de la República, mismo que asumió la defensa y por lo menos 30 casos de usuarios que fueron detenidos o procesados, al ser acusados injustamente y por la vía penal por la Comisión Federal de Electricidad ante el hecho de declararse en huelga de pagos o negarse a aceptar los injustos acuerdos planteados por las autoridades. Durante la segunda mitad del sexenio Calderón, en la 61 legislatura, los propios diputados del PRI, integrantes de la entonces Comisión Especial para analizar los casos de corrupción en Comisión Federal de Electricidad, documentaron 1 millón de quejas ante la Profeco y dieron fe de los recibos locos denunciados por la ANUE. Estos antecedentes muestran el complejo problema social que ha venido generando la Comisión Federal de Electricidad y que se agudizó tras el cierre de Luz y Fuerza, sumado a las quejas en los diversos estados, los de millones de usuarios de la zona centro del país. Cobra vigencia por todo lo anterior el contenido en la petición entregada a los diputados por la ANUE hace 3 años, y para algunos de sus párrafos señalaba: algunas de esas organizaciones empezamos la huelga de pagos de energía eléctrica desde 1992, cuando se dio la reforma inconstitucional a la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica. Otras nos sumamos en 2002, después de los decretos de Fox en materia de energía eléctrica. Otras más recientemente al sufrir las familias de nuestras regiones estas tarifas ya impagables de luz, y en el centro del país a raíz del decreto inconstitucional de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que derivó en la actuación sin tener facultades de la Comisión Federal de Electricidad para cobro, cortes, desmantelamiento de la red de distribución e instalación de medidores digitales de prepago, asumiendo situaciones de hostigamiento, amenazas e intimidación a los más de 6 millones de usuarios de la zona. En este transcurso de la historia de nuestro movimiento, que lleva ya más de 20 años, solo hemos encontrado oídos sordos y represión por parte del Poder Ejecutivo y Judicial. Y el Poder Legislativo no es la excepción. En las legislaturas anteriores nos han recibido en múltiples ocasiones, pero no nos han escuchado en lo mínimo, y menos han tomado en cuenta nuestras inquietudes y propuestas. Ahora la iniciativa ciudadana en la ANUE la acompañarán un caudal de firmas donde se expresará el descontento de los 30 millones de usuarios domésticos que en todo el país han padecido de los cobros excesivos y el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad, mismos que a quienes la reducción en las tarifas eléctricas inherente a la reforma eléctrica siguen sin reflejarse en sus recibos de luz. Los integrantes del Congreso tienen en sus manos hacer realidad los beneficios anunciados o hacer oídos sordos para reciclar, como ya es su costumbre, en la neoliberal tecnocracia la omisiva política ficción. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y mira, Andrés, esta nota, hecha
por alguien especialista en el tema, ¿verdad? Como es nuestro secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues resume todo lo que hemos venido explicando aquí en el día a día en el programa. La ficción que nos quieren crear con las bajas supuestas de las bondades en las tarifas eléctricas, cuando aquí ya lo hemos explicado. Las principales bondades han sido para los industriales, para los comerciales, tanto en el sentido en las bajas, como en el sentido en que son los que están teniendo las bondades de ser los que están participando en estos programas. Así es, Javier, eso es lo que hemos dado nosotros como primicia de toda esta reforma energética, que el beneficio solamente es para la clase política, para la cúpula empresarial. Así es. No así para la ciudadanía, que se supone que para eso deberían de ser las reformas de cualquier tipo, ¿no? No nada más las reformas estructurales que el gobierno federal se encargó de impulsar, pero todo eso era el beneficio nada más para ese plan y bueno, aquí ya lo hemos comentado con especialistas. Unos dicen en el 2018 vendrá lo más difícil, otros dicen que para que haya una baja en las tarifas pues tiene que pasar todavía una década. Entonces eso es lo que ellos no despliegan. Ellos dicen que ya se están viendo las bondades energéticas de las reformas estructurales. Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí es algo muy diferente, Javier, y de verdad es lo que, bueno, nos hemos encargado de dar a conocer a la ciudadanía en general, porque eso es lo que está prevaleciendo, ¿no? Mira, Javier, vamos a anunciar lo que se lleva a cabo aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que bueno, no habíamos tenido la oportunidad, después de que había cerrado el año pasado, de volver a tener el Tianguis Comercio Justo y Solidario. Es una compra directa del productor. Esto se va a llevar a cabo el 19 de marzo, el próximo sábado, y el 2 de abril. Esto va a ser aquí en las instalaciones de Antonio Caso 45, en la colonia tabacalera de la dirección Cuauhtémoc, y son talleres gratuitos, actividades educativas y culturales. Se va a llevar a cabo en esas dos fechas, 19 de marzo, 2 de abril, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Está el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, TRADO, también Trabajadores Domésticos de Occidente, la nueva Central de Trabajadores. También está ahí Alcona, Alianza Cooperativista Nacional, está la PAC y la UAC, Programa de Autogestión Cooperativa, y Malinali, que también es otra cooperativa que vienen aquí a ofrecer los productos. Es el Tianguis de Comercio Justo y Solidario los próximos 19 de marzo y 2 de abril, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, aquí en las instalaciones de Antonio Caso 45. Sí, Andrés, y bien, mira, para continuar con esta situación, ¿no? De la situación que quieren hacerle ver a la población en cuanto a las bajas, realizarán Asamblea Nacional contra las altas tarifas de CFE en el Istmo. Esto fue este fin de semana. Los coordinadores del Movimiento de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica en la comunidad de San Francisco del Mar informaron que el sábado 12 y domingo 13 de marzo se llevará a cabo la Asamblea Nacional contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad en esta comunidad. Señalaron que en esta reunión asistirán los consumidores de la energía eléctrica de los municipios de Reforma de Pineda, Ixhuatán, Zanatepec, Niltepec y sus respectivas agencias municipales, que han sufrido algún tipo de abuso por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En este evento reunirá en el Auditorio Municipal de San Francisco del Mar a representantes de los diferentes estados de la República Mexicana, que también sufren del abuso alto el costo de la energía eléctrica. Como contexto, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declaró en su reciente visita al Istmo que a partir de la reforma energética, Comisión Federal de Electricidad como Pemex, empresas productivas del Estado, ahora entrarán en una fase de mayor competencia con el sector privado, que también estará generando energía eléctrica, que estará explorando y explotando nuestros campos de hidrocarburos, y al final de cuentas va y solo en beneficio de la economía de las familias mexicanas, expresó Peña Nieto. Siguiendo con los datos expresados por el presidente de la República, las tarifas en los últimos 2 años se han reducido. En el sector industrial ha reducido el 39.94% y en el comercio el 23.5%, y en el uso doméstico de alto consumo 8.5%, y 4% en los hogares de bajo consumo, los cuales tienen una tarifa subsidiada. Asimismo, informó que este año se lanzará
la licitación del proyecto de transmisión eléctrica en el istmo de la zona del centro del país, con la inversión de $1,200 millones del sector privado. Proyectos tan relevantes e importantes que anteriormente solo se podía hacer el gobierno federal, el gobierno de la República a través de las empresas productivas del Estado, lo cual sin duda generaba un gran limitante al potencial de la capacidad de nuestro país. Tiene para generar energía eléctrica y explotar los recursos que tienen en el subsuelo y aguas someras y aguas profundas. Es la gran oportunidad que nos da la reforma energética. Y lo decíamos y lo veíamos, el análisis que hacían. Sus situaciones creadas, aquí lo vemos. La gente sigue haciendo el mismo reclamo, ellos siguen diciendo que la reforma energética va a traer estas grandes bondades para la gente. Ya bien tú lo decías, Andrés, ahora anuncian que pues esto lo vamos a ver dentro de 10 años. Y ahí está la cifra y después quién sabe con qué otra cosa nos vengan a decir. Pero ahí están, las protestas son, como ya lo decía ahí en ese documento en Contralínea o en ese reportaje que hacen en Contralínea por parte del secretario general, ya bien lo anunciaba, la protesta no es de los años que lleva la extinción de Luz y Fuerza, es de mucho más atrás por el mal servicio que ya brindaba la Comisión Federal de Electricidad, donde sí se tenía el contrato. Datan ahí desde 1992, donde la gente ya se venía manifestando en contra de estos abusos y de estos altos cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que se agudizaron con la extinción de Luz y Fuerza en el 2009 por el mal servicio y, como lo decía hace unos días un analista, ellos han venido a enlodar esta situación y ellos mismos están llevando a la quiebra a la Comisión Federal de Electricidad por todo esto, Andrés. Así es, y en días pasados anunciábamos que, ya lo dice el director de esta empresa, que en mayo próximo van a asignar el nuevo contrato colectivo con la empresa esta de corrupción mundial, CFE, por medio de su líder, Víctor Fuentes del Villar. Y bueno, es un contrato colectivo a modo de la empresa y del líder charro de este sindicato, y si en nada les interesa ni les importa la condición de sus trabajadores, ni mucho menos de la ciudadanía. Mira, Javier, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Saludamos a nuestro compañero Fred Alvarado, que nos hizo llegar su publicación. Gracias, Fred. En unos momentos vamos a estar ahí en el auditorio de Insurgentes 98, toda la comisión de trabajo. Fred, como miembro de su comité de allá de Necaxa, también va a estar presente, pero también nos apoyan allá con su gente en el monitoreo en Necaxa, a través de 103.1 de FM Radio Generación. También le damos las gracias a nuestros diferentes comités y guardias que estuvieron pendientes también de nuestra señal, a Martita de Pachuca, a Manolo Gutiérrez de Tlahuelilpan, Toño Pasos también de la región de Necaxa, a todos los compañeros que estuvieron aquí colaborando en el programa, a Gaby Grostieta, al compañero Javier Barragán, a todos y cada uno de ellos, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana al punto de las 10 de la mañana para una emisión más del programa ANUE Luz y Fuerza. Gracias, Javier, buenas tardes, y en un momento más estará la señal de nuestro programa En Construcción de Pepe de la Cruz. Sí, muchas gracias, nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. A nombre de nuestro titular de este espacio, nuestro compañero Juan Luis González Vargas, les damos las gracias, su servidor Javier Vargas, y nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en Voces por la Luz. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. El pasado no se puede cambiar, el futuro está aún en tu poder. Empecemos creando una nueva etapa, una de renovación mental. Radio ESME, dejando atrás el pasado y transformándonos sin olvidar lo que somos. Radio ESME. Sindicato Mexicano de Electricistas. Seguimos avanzando.